Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Para eso nos vamos a poner de rodillas. Vamos a pedir a la persona encargada que por favor pueda tener por nosotros la primera oración. Nos arrodillamos. Amantísimo Padre Celestial, le damos las gracias por este nuevo día de vida, en especial Padre amado, por poder disfrutar plenamente las horas de este hermoso sábado. Amén. Padre glorioso, que la presencia de su Espíritu Santo, Señor, esté aquí presente en cada uno de nosotros, que podamos, Señor, de una u otra manera, estar a cuentas con usted, que nos ayude, Señor, a hacer las cosas conforme a su voluntad, que nos ayude, Padre Celestial, a ir creciendo cada día más en el conocimiento de su palabra y por sobre todo, Padre, que nos ayude a la obediencia, a su ley, a sus preceptos, a sus ordenanzas, a su hermosa palabra. Amén. Ayúdenos, Padre, siempre permanezca con nosotros y ayúdenos, Padre, también a entregar este mensaje de amor, de esperanza al resto de este mundo, Señor, para que todos, cuando usted venga, podamos estar junto a usted. Amén. Gracias, Padre bondadoso, lo hacemos y agradecemos todo en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, en el único nombre que podemos, Señor, estar reconciliados con usted. Amén. Amén, Señor. Hoy día vamos a ver algo dentro de lo mismo, pero un poquito diferente. Ustedes se van a dar cuenta. Ya, primero vamos a hacer este pequeño resumen antes de saltar a lo que viene. Dijimos que en las iglesias estaba la plantilla, digamos, de todo el libro de Apocalipsis en el fondo, la cronología histórica y las circunstancias que se van dando dentro de la iglesia. Y en la iglesia de Tiatira, que es la cuarta, predomina un personaje, que es Jezabel. Así como en la tercera, que es la de Pérgamo, predomina Balaam. ¿Por qué Balaam en la de la tercera trompeta? Porque Balaam era un profeta que se distinguió porque quiso vender la verdad, quiso vender su apostolado profético por unos pocos pesos para maldecir al pueblo de Israel y sacar ganancia para sí mismo. Él representaba la transigencia de los principios para la ganancia personal. Eso se llama prevaricato, ¿ya? Acá, en este caso, en la iglesia de Pérgamo es cuando se inicia y en la iglesia aparece como un caballito negro con una balanza. ¿Por qué? Porque va a pesar, va a calcular, va a entrar en cálculo, saber cuánto conviene hacer, cómo conviene hacer y va a ocupar las cosas de Dios para beneficio personal. Esa es la de Pérgamo. Ahí se distinguía entonces este profeta Balaam, que quiso maldecir al pueblo de Israel y Dios no lo dejó, ¿se acuerdan? Pero en la cuarta iglesia predomina Jezabel, que fue una mujer que ya hemos visto bastante, que era adúltera, fornicaba por ser una sacerdotisa idólatra, no del pueblo de Dios. Ella era hija de Etbaal, rey de los Sidonios, que en el capítulo 28 de Ezequiel es comparado con Lucifer, para que tengan una idea. Ese era el papito de Jezabel. ¿Ya? Entonces, de ahí viene toda esa mala influencia. El que cometió el grave pecado de casarse con ella fue el rey de Israel, el rey Acab, que al casarse con ella fue influido grandemente por toda la idolatría de ella, y por ende se hizo en Israel una adoración sincrética. ¿Qué significa eso? El sincretismo es cuando mezclamos las cosas de Dios con las cosas seculares o de hoy, falsas iglesias. La verdad se mezcla y se hace un pupurrí así, donde la cosa no es ni blanco ni negro, sino que es gris, por decir de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? El rey transigió con su mujer Jezabel, llegó a tener 400 profetas de Baal que eran alimentados, en el fondo, con el dinero del pueblo, los impuestos del pueblo. El rey alimentaba a los falsos profetas de su esposa. ¿Ya? Y ella, por sus malos consejos, sumió a todo el pueblo en la idolatría. Llegó el momento en que Dios mandó un profeta. ¿El profeta cuál era? Para poner las cosas en orden, en tiempos del rey Acab. Elías, ¿ya? El Señor mandó a Elías, ¿y cuál fue la tarea de Elías? Volver el corazón del pueblo de Israel a Dios. Habían muchos
que no le compraban todavía, digamos, de alguna forma, esta apostasía al rey Acab. Sin embargo, se mantenían en silencio, por miedo a las represalias, porque además Jezabel era una mujer sanguinaria. Y vamos a ver que en su idolatría, en sus fornicaciones, en su aspecto sanguinario, ella representa muy bien al poder perseguidor del tiempo del fin. También representó muy bien, pues se repitió, digamos, de nuevo la misma representación en el tiempo de la Jezabel histórica. Dijimos que el tiempo en que vino el primer Elías, ¿no es cierto? Después del, o sea, el Elías literal, que lo conocemos, esto dice, pero vino otro Elías, que es lo que vimos ya. Ese segundo Elías era el Elías que el Señor dijo, aquí está el Elías que había de venir. ¿Y a quién se estaba refiriendo el Señor? A Juan el Bautista. Ese era ese segundo Elías. Y también allí está representado el rey Acab. ¿Quién sería el rey Acab? En ese caso, que al final fue el que le dio muerte a Herodes, ¿no es cierto? Y la esposa que lo incitaba, igual como fue en el caso de Acab, que, ¿no es cierto?, Jezabel incitaba al rey Acab. ¿Cuál era la esposa de Herodes que lo incitaba? Herodías. Y hubo otro elemento, y lo vemos aparecer en la estatua de Daniel, ¿no es cierto?, que es la falsa adoración que induce o ayuda al clima para poder apostatar de Dios y dirigirse a donde la quieran dirigir. Y este era Salomé, que bailó delante del rey, ¿no es cierto?, para engatusarlo ahí, y le dio la cabeza a Juan Bautista como resultado de eso. Antes era Jezabel misma, ¿no es cierto?, con sus falsos profetas, porque tenía siempre el culto idolátrico se ha resaltado por muchas ceremonias, muchas luces, muchos ritos, muchas cosas que llamen la atención de los sentidos, ¿ya? Porque la gente con los sentidos se desliza fácilmente, ¿ya? Entonces, tenemos acá esta iglesia de Tiatira, donde el personaje central es Jezabel, como hemos dicho, y hemos explicado las razones. Y vamos a ver que esta cuarta iglesia va más o menos paralela con el cuarto sello y con la cuarta trompeta, como hemos dicho antes también, abarca ese periodo, y el cuarto sello sería el periodo de supremacía papal, que dura 1260 años. Y describe, ¿qué cosa? Para que ustedes se den una clara diferencia, dijimos que en el fondo hablan el mismo periodo, pero habla de distintos aspectos, ¿no? Entonces vamos a ver el sello, una cosa, la trompeta, otra cosa, pero de lo mismo, del mismo periodo. Pero fíjense en las características. En el cuarto sello, en el periodo de supremacía papal, se describe qué cosa? Que hay muerte espiritual, que la iglesia persigue a los santos con la espada del poder civil y que hay mártires. Está hablando de lo que le pasa a la iglesia en este cuarto sello. La cuarta trompeta describe otros aspectos. Es un periodo de oscuridad espiritual, ¿ya? ¿Qué cosa describe? La edad oscura, que se caracterizó todo el mundo prácticamente por ello, porque la influencia alcanzó a gran parte del mundo. Hubo un ataque a la Biblia, un ataque al santuario, a la intercesión de Cristo y el trabajo de sus ángeles. ¿Y qué predominó en este periodo? La blasfemia y la herejía. Acá hay mártires, eso es casi lo más destacado de este periodo de los 1260 años. Hay muchos mártires que van a ser los que después clamen en el quinto sello debajo del altar. Las almas que claman debajo del altar, como resultado de lo que ocurrió en este periodo, de que duró 1260 años. Acá esta muerte espiritual fue la que trajo como resultado esto, que la iglesia persiguió y explica cómo las consecuencias de la muerte espiritual es que quedamos abandonadas a nuestras propias bajas pasiones, y la iglesia quedó abandonada a sus propias bajas pasiones, persiguió a los santos, los mató, usó el poder civil para poder hacer eso, no solamente el propio poder civil, sino que usó el poder de otras naciones, ¿ya? Las naciones en profecía suelen estar ejemplificadas como bestias, o sea, figuradas como bestias. O, yo diría acá, como fieras. Cuando dice que persigue con las fieras de la tierra,
está hablando de que en este periodo se utilizó a los otros poderes civiles de otro lugar para perseguir a los hijos de Dios, ¿ya? Porque este poder se posesionó por su influencia predominante, partió con Francia, pero empezó a influir esos reyes en otros y en todo el mundo. Al final, muchos lugares del mundo, pocos quedaron exentos. África quedó exento más o menos de eso, pero muchos lugares con sus reyes ayudaron a la persecución que se hizo contra los santos. Y lo que hacía este poder era, mira, hay una presentación muy buena, la tengo aquí, la trajo un pastor, y me la prestó y la tengo por ahí. Y habla de lo que habla también el conflicto de los siglos, pero con todos los detalles históricos de cómo la gente es tan influida por su superstición y sus creencias falsas que hasta los reyes de la tierra se tienen que inclinar a eso. Y la iglesia se afirmó en eso para incluso humillar a los reyes que no se sometían a ella. A ese punto. A un rey, no me acuerdo si fue con su esposa, tuvieron que venir después, porque ¿qué pasaba? La iglesia amenazaba a la gente que si no le hacían caso en contra de lo que el rey quería, ellos no le iban a dar indulgencias y la gente creía en las indulgencias. Por lo tanto, si ellos morían, se iban a ir al infierno, sus familiares y ellos, todos los que morían en ese periodo. Y la gente estaba aterrada porque como creían eso, decían, bueno, y si no nos perdonan, no vamos a ir al infierno. No, no, el rey no puede hacer eso. Entonces los reyes, este rey en ese caso, se vio tan forzado que tuvo que ir con su esposa a pedirle, por favor, clemencia al Papa y que él iba a cambiar la ley que había hecho y que ahora iban a estar sujetos a él. A ese extremo. Y cuando llegaron, ¿ah? Sí, y cuando llegaron a donde estaba el Papa los hizo esperar, no me acuerdo si 3 días, afuera en tiempo de nieve, helado, afuera para humillarlos y como decir, no sé nomás, ya lo voy a atender, lo voy a atender. Y tuvieron que estar 3 días pasando frío hasta que el Papa se dignara a recibirlo. Ese era el poder que ejercían estas fieras de la tierra, estas bestias de la tierra, debido al poder predominante de este cuerno pequeño que se transformó en la gran bestia de Babilonia, ¿no? Ahora miren, y se transformó en bestia cuando recibió poder civil. Así que miren, el cuarto sello, en este periodo está la muerte espiritual que trae todas estas cosas. Porque como la iglesia murió espiritualmente, nadie tenía el coraje ni la lucidez espiritual para darse cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal, porque la iglesia escondió las Biblias. La gente ni siquiera sabía bien la verdad, creía lo que le decían sus dirigentes, y por eso ellos amenazaron, persiguieron y hubo mártires. Y la cuarta trompeta, entonces ahí habla de esto otro que les digo, que cómo se alzó, no solamente sobre el reino de esta tierra, sino se alzó contra el cielo, ¿ya? Y atacó en este periodo de oscurantismo espiritual el trabajo de Cristo, de sus ángeles, y hizo lo que quiso, cuanto quiso y prosperó, dice la Biblia. Ahora miren, dijimos que este periodo duró 1260 días. Entonces, este parámetro de tiempo es equivalente a los 42 meses o al tiempos y medio tiempos. Estos son todos los lugares de la Biblia donde se encuentran estos parámetros de tiempo. No hay otro lugar en la Biblia donde aparezca esto. Solamente en Daniel y en Apocalipsis, que son 2 libros proféticos, eminentemente proféticos, y que tienen mucho lenguaje simbólico. Por tanto, vamos a darnos cuenta que estos días también son simbólicos, ¿ya? Y este es como un resumen. Aquí después ustedes pueden sacarle pantallazos, verlo cuando vean la presentación después, pero están los 1260 días repetidos, y vamos a hacer un análisis un poquito más profundo de esto. En Apocalipsis 11.3, en Apocalipsis 12.6 aparecen los 1260 días, pero los 42 meses aparecen en Apocalipsis 11.2, en Apocalipsis 13.5, y hay un cambio aquí. En tiempos y medio tiempo nos vamos al libro de Daniel. En Daniel capítulo 7.25, Daniel 12.7, y miren qué inteligente el Señor. Hizo un enlace para que pudiéramos conectar el libro de Daniel con Apocalipsis. En estos periodos, en el Apocalipsis 12:14, también puso el parámetro de tiempo y mitad de tiempo. Entonces, cuando uno ve Apocalipsis 12:14 y encuentra tiempos y mitad de un tiempo,
se da cuenta que es lo mismo que está ¿en dónde? En Daniel. Y como es lo mismo que está en Daniel, uno va a ver qué pasa ahí en Daniel en este tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, y se da cuenta que es similar a lo que pasa en los otros parámetros de tiempo de Apocalipsis. Para que no nos enredemos, yo lo puse, ese era solamente un resumen. Ya, a ver que hay, saquen la fotito. Y ahora les puse los textos. Entonces aquí dice, los 1260 días de Apocalipsis 11:3. Dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Está hablando del periodo de oscurantismo de la iglesia de Tiatira, ¿no es cierto? Y en ese periodo de 1260 días, los dos testigos eran la Biblia, no lo vamos a analizar ahora, pero en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y están todos los textos y todo lo demás, no lo vamos a ver ahora, como digo, pero está eso ahí muy claramente expuesto. Y ellos iban a profetizar vestidos de silicio. ¿Por qué? El luto frecuentemente usado, eran unos sacos, se vestían de sacos, también se echaban cenizas sobre el cuerpo. Era porque la Biblia iba a estar siendo, martirizada, fíjense, por decirlo en lenguaje figurado. Y por lo tanto la Biblia iba a estar de luto, iba a tener que profetizar en una condición extrema. En Apocalipsis 12:6, siguiente capítulo, miren ustedes, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten ¿por cuánto tiempo? Por 1260 días. Es el mismo periodo de tiempo de acá, ¿se fijan? Pero añade otro detalle que no está acá. Acá iban a estar vestidos de silicio. Aquí la mujer iba a estar en el desierto, también en una mala condición, pero iba a ser sustentada. Y por el mismo periodo de tiempo, dos condiciones extremas, dos formas de ilustrar. Acá por dos testigos, que es el Antiguo y Nuevo Testamento, y aquí por la mujer, que es el pueblo de Dios, que huye en ese tiempo y que es perseguido. ¿Se fijan? Y los dos son por 1260 días. Luego, en Apocalipsis 11:2 y en Apocalipsis 13:5, usamos el parámetro de tiempo de meses, 42 meses. ¿Ya? Fíjense ustedes en Apocalipsis 11:2, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. Me faltó destacar aquí 42 meses, ¿ya? 42 meses, el puntero láser, acá, que no resalte esto, 42 meses. La ciudad santa iba a ser hollada por estos 42 meses, aquí, en Apocalipsis 11:2. ¿Qué significaba? Es el mismo periodo de tiempo de Apocalipsis 11, el resto de Apocalipsis que estábamos viendo, que es el periodo en que los dos testigos sufren, porque están predicando de silicio, vestidos de silicio, y en que la mujer huye al desierto y tiene que ser sustentada. En el mismo periodo de tiempo, la ciudad santa es hollada por 42 meses. En el mismo periodo de tiempo. O sea, quiere decir que los 42 meses serían equivalentes a los 1260 días. ¿Se fijan? Le está ocurriendo lo mismo. Y fíjense ustedes que en la diapositiva anterior teníamos que en Apocalipsis 11:3, o sea, el versículo siguiente, dice 1260 días. Y en Apocalipsis 11:2, el versículo anterior decía 42 meses. Entonces, está hablando de lo mismo, de dos formas distintas. Uno, bajo el parámetro de 1260 días, y el otro, bajo el parámetro de 42 meses. Exactamente lo mismo. Un versículo y el siguiente habla lo mismo, pero con otro periodo para que veamos que está hablando de lo mismo. ¿Se fijan? Yo la tenía también, pero no alcancé a poner. Ahora acá, en Apocalipsis 13:5, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto tiempo? 42 meses. Lo mismo. Entonces, ¿se fijan? El libro de Apocalipsis y el libro de Daniel se van complementando y ambos nos hablan del mismo periodo de tiempo con parámetros distintos. En Daniel nos habla de tiempo, tiempos y medio tiempo, y acá nos va a hablar de que tiempo, tiempos y medio tiempo es dado también en el parámetro de 42 meses y de 1260 días. Ahora, ¿cuánto tiempo blasfema?
42 meses. Tenemos ya, miren, primero, la mujer es sustentada en el desierto, no es una buena condición. Y está hablando lo mismo. Después, acá, para que lo vayan viendo, los dos testigos profetizan vestidos de silicio, de luto, en el mismo periodo de tiempo. Después acá, en el patio que está, o sea, en el templo mismo, el patio dice, déjalo fuera, o sea, todavía no vamos a juzgar eso viene para el juicio después. Ahora vamos a juzgar a los que algún día se inscribieron en el libro de la vida, que ostentaron ser del pueblo de Dios. Esto vamos a juzgar. ¿Y qué van a juzgar de ellos? La ciudad santa está siendo hollada por ¿cuánto tiempo? 42 meses. ¿Ya? Este ataque es contra la ciudad. Los otros dos eran contra la Biblia y contra el pueblo de Dios. La mujer, el pueblo de Dios. La Biblia, los dos testigos, y acá la santa ciudad son los hijos del reino. ¿Sí? Y en Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. El mismo parámetro de tiempo, pero ahora la atención está puesta sobre uno que habla grandes cosas. En otras palabras, podríamos decir, habla arrogancias. Eso es la traducción más apropiada. Y blasfemias. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque se exalta al lugar de Dios. Y por eso, de ahí lo arrogante y blasfemo que es. Entonces, la atención ahí se enfoca sobre el mismo poder que está haciendo estas cosas en ese periodo de tiempo. ¿Se fijan? Ahora, este otro parámetro de tiempo, tiempos y medio tiempo, que está en Daniel 7:25, dice, y hablará palabras ¿contra quién? Contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos de ley. No dice que los iba a cambiar, ojo con eso, dice que pensaría en cambiarlos. Pero ni aún hoy han sido cambiados. Y nunca serán cambiados, porque para Dios los tiempos que Él ha fijado son eternos y Él los fija. Y la ley de Dios es eterna y ningún ser humano la puede cambiar. Pero este poder, que es blasfemo y que se pone en el lugar de Dios, pensaría en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Se fijan? Entonces, aquí este poder está atentando contra el Altísimo y contra los santos del Altísimo y contra los tiempos del Altísimo, para que no tengamos claridad acerca de los parámetros de tiempo profético, para que tiremos la profecía muy al pasado, que ya se cumplió y nosotros no nos toca para nada, o la tiremos muy al futuro, que todavía no tiene para cuándo cumplirse, así que ahora prediquemos de Cristo y no estudiemos profecía. ¿Se fijan? Pensaría en cambiar los tiempos. Pero también eso se puede aplicar a que quiso cambiar el tiempo de la observancia del sábado por el domingo, pero también tiene esa aplicación. Además de eso, la ley dice claramente que al tratar de cambiar la ley es porque trató de cambiar el día de reposo. Y lo sigue tratando de hacer y lo va a seguir tratando de hacer hasta que va a tener que venir el mismo Satanás haciéndose pasar por Cristo para forzar a la gente a que crea que Cristo es el que cambió la observancia del sábado por la observancia del domingo. ¿Ya? Entonces, verdaderamente blasfemo este poder. Y acá, en Daniel 12:7 dice, y oí, y es el último capítulo del libro de Daniel, oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, porque Daniel aquí está preguntando, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿En qué va a parar para todas estas cosas admirables de que tú me estás hablando? Estas profecías. ¿Cuándo irá a pasar esto? Y entonces le dice, primero le había dicho, esto es para el tiempo del fin. No puse toda esa parte, pero ahora le dice que esto va a ser por tiempos, ¿y qué es esto? Lo que estaba describiendo este poder perseguidor, iba a ser por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo ocurrió la dispersión del poder del pueblo santo? Cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Cuándo fue dispersado el pueblo santo?
en el contexto este que estamos viendo, durante estos mismos 1260 días. El pueblo de Dios fue dispersado, la gente huyó a donde pudo, la que pudo, otros fueron martirizados. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, ¿cuándo se acabó? Después del pueblo santo, en 1798. Paró la persecución, ¿no es cierto? Porque el Papa se le fue quitado su poder, aunque estaba oprimiendo. Y ahora los reinos del mundo obtuvieron su independencia nuevamente, y ya la gente, y vamos a ver cómo la gente dejó creer en la superstición y en todas estas cosas, y entonces ahora, en 1798, comienza el tiempo del fin. Formalmente, y lo dice en El conflicto de los siglos, página 405, lo aclara en la página 309, que el tiempo del fin comienza en 1798. Cuando acaba la dispersión del pueblo santo, comienza el tiempo del fin, y va a ser ¿por cuánto la dispersión? Por tiempos y la mitad de un tiempo. Todas esas maravillas horribles, maravilla en el mal sentido, no es bonito, porque para nosotros maravilla tiene una, ¿cómo se dice? Una connotación positiva de algo bonito, ¿ya? Pero en realidad acá la connotación de maravillas es negativa. Está hablando de cosas fabulosamente malas, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, en el tiempo del fin se terminan los 1798 y se inicia la otra parte, el cumplimiento pronto de la profecía, y ahí parten los 3 años, ¿ya? Ahora miren, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde sustentada por ¿cuánto tiempo? Por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. En el mismo capítulo, hablando con la misma figura de la mujer, en la misma circunstancia de la que la mujer huye al desierto y es sustentada por 1260 días, apenas 4 versículos más adelante, dice que esta mujer huye de delante de la serpiente al desierto, a donde es sustentada. No dice ahí quiere decir, pero la otra decía que era sustentada en el desierto. Pero da el otro parámetro de tiempo. Un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, la mujer que huye por 1260 días y huye por un tiempo y la mitad de un tiempo. ¿De dónde? Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es lo mismo que 1260 días. ¿Ya? Ahora, miren ustedes, de dónde nosotros, por ejemplo, vamos a tener que saber que esto primero tenemos que ponerlo en tiempo, digamos, actual, no profético, para que podamos entenderlo. Y luego lo vamos a trasladar con un principio profético de interpretación para ver qué tiempo significa un año de 360 años. A ver si se entiende. Un año profético son 360 años literales. ¿Sí? ¿Cuánto? Miren, en profecía los años no son de 365 días, son de 360. Yo no pude traer cómo explicárselo, habría que haberse ido al diluvio y ahí salen más o menos los 150 días que duró y luego lo dan parámetros de tiempo de meses y uno saca que tienen que ser meses todos de 30 días. Ya para que ustedes lo sepan más o menos. Y no es también porque el calendario judío los meses son de 30 días. No sabría decir eso, pero parte antes que existiera el pueblo judío, porque ya en el diluvio, el periodo de 150 días que duró, es medido todo en base a 30 días. Porque después dice que esos fueron 3 años y no me acuerdo cuánto. Pero si ustedes calculan y hacen la equivalencia de los años y los días que duró, se van a dar cuenta que tienen que ser, o sea, los meses, perdón, tienen que ser de 30 días. Tienen que ser de 30 días. Pero no traje el estudio ese para verlo, ¿ya? Pero los meses en profecía son todos de 30 días, así como los años son todos de 360 días, ¿ya? No de 365 días. Ahora van a tener que creer nomás, porque si no sé qué se van, si yo me voy a estudiar eso ahora, ahí quedamos perdidos. Ya, entonces, miren, aquí, ¿por qué? Mire que Dios es sabio, ¿por qué hizo esto? En Daniel 4:25, ¿se acuerdan el sueño de Nabucodonosor de que vio ese gran árbol y se le dijo que él era él y era su reino? ¿Se acuerdan? Dijimos la otra vez que
Los árboles pueden ser reinos o reyes. Las bestias pueden ser reinos o reyes también, ¿ya? Así es que, aunque más se aplica en contexto de la bestia, por lo menos esta otra, al sistema, no a la persona. Por ejemplo, el papado, todos los papas son parte de un sistema que es el papado y que es una bestia. Incluye a todos los papas, ¿ya? Pero miren, Daniel 4:25 aquí dice, la sentencia sobre Nabucodonosor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. ¿Por qué? Porque estaba arrogante. ¿Dónde está? Él se creía muy poderoso por haber hecho esa tremenda Babilonia que todo el mundo tenía que hacer con ella, ¿no? Es una de las 7 maravillas, los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Que te echarán delante de los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. ¿Y qué se le dice? Y 7 tiempos pasarán sobre ti. Entonces uno puede decir, ¿qué será esos 7 tiempos? Podrían ser 7 años, pero podrían ser 7 milenios, podrían ser, bueno, no podría ir 7 milenios. No serán 7 semanas, no serán 7 días. ¿Cómo podemos saber? Miren, en el mismo capítulo, versículo más adelante, 29-31, cuando se cumple esa sentencia dice, y al cabo de 12 meses, paseando en el palacio, habló el rey. ¿Cuánto tiempo son 12 meses? 12 meses es un año, ¿ya? Paseando en el palacio, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Cuando estaba hablando de eso, ¿qué dice? Cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, el reino ha sido quitado de ti. ¿Y cuánto tiempo iba a pasar? Y 7 tiempos pasarán sobre ti. Miren, si aquí en vez de decir al cabo de 12 meses, hubiera dicho al cabo de un año, habríamos quedado perdidos aquí porque me decía, ay, pero ¿por qué acá no dice 7 tiempos? Entonces no es un año. Porque si no habría dicho un año, 7 tiempos, 7 años. ¿Se fijan? Adrede Dios inspiró al profeta para que lo pusiera al cabo de un año. No sé si captan. 12 meses estamos claros que es un año. Pero lo que tiene que entenderse y lo que Dios nos está tratando de ilustrar es que en profecía tiempos son años, ¿ya? Pero no quiere poner aquí un año para no confundirnos porque ahí pasó un solo año, que era un año literal de él que no estaba profetizado, sino que está explicándonos que después de que pasó un año se cumplió la profecía, pero no era profecía. Estos 12 meses no eran profecía. Entonces aquí no se expresa como un año, porque no está hablando de profecía. ¿Por qué no lo puso entonces como un año? Para que no nos confundamos con esto que sí es profecía, estos 7 tiempos, y estos otros 7 tiempos que sí son profecía. Entonces aquí 7 tiempos lo tenemos que entender como 7 años proféticos, ¿ya? Y acá también. 7 años. 7 tiempos proféticos, que serían 7 años, ¿ya? Porque es una profecía. Y acá 7 tiempos proféticos, que son una profecía de 7 años, ¿ya? Entonces, en profecía nos queda claro que cuando nosotros vemos tiempos, está hablando de años. Está hablando de años, ¿ya? Muy bien. Ahora miren. Aquí tenemos esto para comparar estos parámetros de tiempo. Ya nos hemos dado cuenta que aquí tenemos la expresión para los mismos acontecimientos en el mismo periodo de tiempo expresado como 1260 días o como 42 meses o como tiempos y medio tiempo, ¿sí? Es el mismo parámetro de tiempo, pero lo vamos a calcular porque las matemáticas van a ser más precisas todavía para señalarnos que se refiere al mismo periodo de tiempo expresado con distintos parámetros. Un día en profecía es un año, ¿ya? Es un año literal. ¿Cuántos años, cuántos días tiene un año literal en profecía? 360, ¿no es cierto? El principio de día por año, para que sepamos que un año, ¿no es cierto?, lo vamos a poner lo vamos a convertir en 360 años, porque eso es lo que vamos a hacer. Un año son 360 días, pero lo vamos a convertir en 360 años. Entonces, un año
equivale a un día. Un día en profecía es un año. Un día en profecía es un año. Eso está en Números 14:12, cuando dice día por año te lo he dado. Ezequiel 4:4-6, lo mismo. Y en el Nuevo Testamento vamos a buscarlo porque este generalmente no lo usan. Lo encontré yo hace años ya y lo estaba usando y muy bueno. El texto de Lucas 13:32-33, porque el mismo Señor Jesús aplica el principio día por año. ¿Ya? A ver, por favor, si alguien lo encuentra, podría acercarse aquí y leérmelo en voz alta. Lucas 13:32-33. Gracias, Daniel. A ver, ¿cómo dice ese texto? Lucas. 13, perdón. Lucas 13:32-33. Jesús está refiriéndose aquí a Herodes. ¿Ya? ¿Qué dice? Lucas 13. 32-33. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, ¿Ya? es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Ya, ahí, el 32 hasta ahí, ¿no? 32 y 33. Sí, muchas gracias. Miren, Oye, fíjense bien, el Señor Jesús está hablando de su ministerio. Vayan y díganle a esa zorra. ¿Quién era esa zorra? Herodes. Algunos dicen que el Señor hablaba con amor y casi que no se puede decir ni una palabra así, digamos, de alguien, porque eso es falta de amor. No se le pueden decir las cosas claras porque es falta de amor. ¿Cómo trató el Señor a Herodes? Dijo, y decir a aquella zorra. Yo no puedo morir todavía porque tú estás buscando mi vida. Miren, yo hago milagros y obras hoy y mañana y pasado mañana. ¿Cuántos días son eso? 3. Y al tercer día soy consumado. Ya en Israel los años inclusivos podían empezar en el día en que ya estaba obrando y se consideraba también como otro pedazo, como si fuera otro año. El Señor Jesús está contando los 3 años y medio de su ministerio y ya llevaba medio año de ministerio y le faltaban 3 todavía. Entonces le dice, no puedo morir, tengo que hacer todavía un ministerio de 3 años y medio. Pero está expresándolo como hoy, mañana y pasado mañana, o sea, como 3 días, que eran 3 años, que era lo que le faltaba para completar su ministerio. ¿Se fijan ustedes? Como él aplica el principio día por año a su ministerio de 3 años y medio, ¿ya? O sea, lleva medio año Claro. en su momento. Sí. Entonces lo que él está explicando es eso, está usando el principio día por año el mismo. Ahora acá, un día en profecía, porque aquí habla de 1260 días, un día, ¿cuánto tiempo es? Un año. Un tiempo, ¿cuánto es en profecía? Un año, porque a Nabucodonosor se le dijo que pasarían 7 tiempos sobre él, y pasaron 7 años. Y ahí se le cumplió la sentencia. ¿Ya? Entonces, un tiempo es un año. Eso está en Daniel 4:16, 25 y 32, donde habla de los 7 tiempos, que ya leímos algo de eso ya. Luego, dice tiempos. Pero pues eso podría ser, hermana, hasta 300 años, 200, 400 años. ¿Cómo sabe usted que tiempos es solamente 2 años? Porque la expresión para tiempos en el lenguaje original está en dual. Quiere decir que solamente se puede decir 2, sirve para 2. Nosotros en nuestra lengua no, porque nosotros decimos, oye, tráeme, no sé, a ver, tráeme las Biblias que dejé allá en la casa. Y uno puede pensar que son 10 Biblias que eran para repartirle a los alumnos, que son 2 Biblias, que puedo tener yo 2 Biblias, que son cualquier cantidad de Biblias. Pero resulta que en el idioma original no. Ahí hay una diferencia cuando decir son 2 o son muchos. ¿Ya? Y aquí está puesto en dual la expresión tiempos. Por lo tanto, no cabe otra cosa que pensar que son 2. Y como sabemos que tiempo es año, son 2 ¿qué? 2 años. 2 años. Entonces, los meses proféticos son de 30 días, como dijimos, y los años proféticos son de 360 días.
vamos a tener presente eso, y si ustedes después lo repasan, lo van a poder repasar todavía con más diligencia. Y aquí vamos a ver esto. 1260 días, usando el principio de día por año, ¿son cuántos años? 1260 años. 42 meses tienen ¿cuántos días? Todo tiene que ser en base al principio de día por año. Sean tiempo, mitad de tiempo, sean meses, sea lo que sea. Todo lo vamos a tener que usar con el principio de día por año, ¿sí? Las horas también. ¿Se acuerda que les expliqué las horas proféticas? Se hacían, pero no les saqué, parece la cuenta. También se puede sacar la cuenta, ¿ya? Cuando dice como por media hora, es como por media semana. Y cuando dice por una hora, son por 15 días. ¿Ya? Entonces, usando el principio de día por año, hay que usar matemáticas. 42 meses entonces, multiplicado por 30 días que tiene el mes, son 42 multiplicado por 30 nos da 1260, ¿qué? Días, pero como estamos hablando de profecía, los días son años, entonces son 1260 años, ¿correcto? Multipliquen ustedes, 42 por 30 y le va a dar 1260, ¿sí? La iba a poner acá abajo, se me olvidó la verdad. Entonces, un tiempo es un año, y un año son 360 días en profecía, ¿no es cierto? ¿Sí? Dos tiempos serían 2 años, multiplicado cada año de 360 días por 2, nos da 720 días proféticos que equivalen a 720 años. ¿Ya? Medio tiempo vendría siendo, con el principio de día por año, y considerando que el tiempo es un año, sería medio tiempo que tendríamos que dividirlo por 2. Cada tiempo es un año de 360 días proféticos. Si lo dividimos por 2, esos 360 nos da 180. Medio año profético son 180 días proféticos que literalmente se expresan como años. 360 años más 720 años más 180 años nos da un total, sumando 0, 8 y 2 son 10, más 6, 16, 1, más 1 son 2, más 7 son 9, más 3 son 12. ¿Cuánto nos da? 1260 años literales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la profecía nos habla de 42 meses o nos habla de tiempos y medio tiempo, es lo mismo que cuando nos habla de 1260 días. Todos referidos, usando el principio día por año, a 1260 años. ¿Se entiende? ¿Qué significa este gran descubrimiento? Que cada vez que la Biblia, y como dijimos, solamente pasa en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, que no es casualidad, porque son los grandes libros proféticos para el pueblo de Dios del tiempo del fin, que estaban sellados hasta que comenzara el tiempo del fin, 1798, todos los lugares en que leamos esta cifra, 1260 días, 42 meses, o tiempo y medio tiempo, está hablando de lo mismo. Y como ustedes van a saber que está hablando de lo mismo, ustedes van a conectar todos esos capítulos donde habla de lo mismo y van a completar el cuadro. ¿Se entiende? Y eso es un acertijo para el pueblo de Dios, para que los paganos que perseguían al pueblo de Dios no supieran de quién estaba hablando y no pudieran investigar más. ¿Ya? Miren. En Apocalipsis 2:20 hablaba de Tiatira y decía, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que dijimos que era la mujer que se destacaba en este periodo, que se dice profetiza, pero de Dios no era de un falso Dios que no existía, porque no existen falsos dioses, son falsos, enseñe y seduzca a mis siervos ¿a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y dijimos que eso también estaba en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 17. Miren ahora ustedes. Ahí habla de que ella seduce a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, vamos a ver aquí algo al respecto. Esta Jezabel escatológica, entre paréntesis, sí, más o menos con la hora, es la bestia o el papado, ¿ya? Porque operó por 1260 años. No hay ningún otro poder en la historia de la humanidad que haya ejercido su hegemonía tan así, sin interrupción, sin que nadie
una supremacía que nadie pudo pasar a llevar durante un periodo tan largo de tiempo. Solamente el papado. Entonces a Jezabel es el papado, y ella es la que enseña y seduce a fornicar a los siervos de Dios. Fornicación significa una unión ilícita con el mundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando en profecía de fornicación espiritual. Y fornicación espiritual significa ser infiel a Dios, que es nuestro marido. La iglesia fue infiel a Dios, fornicó, tuvo una unión ilícita con el mundo. ¿En qué periodo comenzó eso? Cuando se transigió con la verdad. La época de prevaricato, en Pérgamo. ¿Ya? En Pérgamo se destacaba Balaam, que fue el que también quiso, para ganancia personal, vender la verdad de Dios. Y esta unión que se hizo con el mundo para sacar partido, no sé, esto se hizo en los días de Constantino, que es el periodo de Pérgamo. Constantino, ¿no es cierto?, le ofreció un arreglo a la iglesia, y la iglesia traicionó a su marido, a Dios, y se unió con Constantino, con el mundo, para que parara la persecución. El edicto de Milán, en 313, fue para parar la persecución, un favor que le costó caro a la iglesia, porque el Señor había dicho en Apocalipsis lo que iba a pasar. Y pasó lo que Dios había dicho a Pérgamo que iba a pasar. ¿Qué más hizo Jezabel? Además de fornicar aquí, comía cosas sacrificadas a los ídolos y enseñaba a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿De dónde entendemos? Primero, comer. Espiritualmente hablando es hacer propio. Por ejemplo, cuando bebemos en la Santa Cena, dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre, el pan es el cuerpo, la sangre está representada por el vino que bebemos. No es que literalmente la sangre de Cristo entra en nosotros, no es que literalmente el pan, que es la carne de Cristo, como dicen los católicos y piensan en la transubstanciación, entra dentro de nosotros, la carne de Cristo, sino que las cosas que esos símbolos representan, es decir, la vida de Cristo en esta tierra, la vida carnal de Cristo en esta tierra, santa, pura, sin mancha, es absorbida por nosotros, digamos, como un ejemplo, y llega a formar parte de nuestra vida. Su carácter llega a ser el nuestro. Al alimentarnos de él, llegamos a ser como él. Al beber su sangre, ¿ya? Al introducirla en nuestro cuerpo y hacerla parte de nuestro organismo y que le dé vida a nuestro organismo, estamos diciendo que la muerte de Cristo, a pesar de que a él le costó la vida, nos trae vida a nosotros, y gracias a eso nosotros tenemos vida y el cuerpo funciona. Entonces, comer un libro, por ejemplo, eso es comer el pan de la Santa Cena, el vino de la Santa Cena, es asimilar las doctrinas de Cristo, porque Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Y por medio de la Biblia nosotros conocemos a Cristo, y por medio de la Biblia nosotros hacemos carne su palabra, ¿sí? Y se introduce en nuestra vida y llegamos a ser semejantes a Cristo. Pasa lo mismo, por ejemplo, cuando dice el librito pequeño de Apocalipsis 10, dice, toma este libro, amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel, ¿sí? Y él come el libro. Significa que él se puso a comer un libro porque era un sacrificio que había que hacer para Dios, así que agarró un libro, no importa que me muestre, pero me lo voy a comer. No, hay gente que todo lo quiere hacer literal. No. Significaba que lo que tenía que hacer suyo y poner dentro de su cuerpo y de su sangre y todo lo demás, era el mensaje de ese libro, ¿ya? Y el mensaje de ese libro iba a ser dulce en su boca porque ellos lo predicaron que Jesús venía a hacer juicio a la tierra en 1843 y en 1844, pero eso cuando no se cumplió, le produjo indigestión espiritual, o sea, ellos sintieron amargo el vientre, le vino, ¿cómo se llama?, reflujo, le cayó mal haber predicado ese hermoso mensaje. Entonces, comer cosas sacrificadas a los ídolos, lo vamos a poner en el contexto negativo ahora, sería más o menos la misma figura, pero en base a las cosas malas. Sería asimilar las falsas doctrinas, las cosas que que honran a Satanás.
¿ya? Y que han llegado a ser ídolos en nuestra vida porque creemos que son tan importantes pensando que son a lo mejor para Dios, y han llegado a formar parte de nuestra vida y como han entrado en nuestro organismo, por decirlo figuradamente físico, ¿no? Nos han deformado. Es como que comiéramos harto plomo, harto arsénico. ¿Qué pasa? Nos enfermamos. Entonces, las cosas que son sacrificadas a los ídolos y entran en nuestra vida nos producen deformidad espiritual, enfermedad espiritual. Y estas cosas son falsas doctrinas, así como la buena doctrina que viene de Dios, sus palabras, su vida que está en su palabra, entran para hacernos un bien y para hacernos a su semejanza. Las falsas doctrinas que entran en nuestra vida espiritual, que nosotros nos las tragamos, como dice yo, no me trago eso. Bueno, aquí se tragaron eso. Cuando Eva tragó el fruto prohibido, miren lo que pasó. Hasta la vestimenta de luz la perdió. Hasta los rostros nuestros cambian cuando estamos con Cristo. Entonces, estas cosas sacrificadas a los ídolos son las falsas doctrinas que se introdujeron en ese periodo de apostasía. ¿Ya? ¿Cuáles falsas doctrinas? Millones de falsas doctrinas. El purgatorio, las indulgencias, la devoción a María, de pensando que ella está viva cuando está muerta, la inmortalidad del alma, el cambio del día de reposo, el sábado por el domingo, el bautismo de los infantes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, esto de comer cosas sacrificadas a los ídolos implica gustar las falsas doctrinas, que son doctrinas de demonios, como vimos en Apocalipsis 18:23, son introducidas como hechicerías. ¿Ya? Es algo que les entra dulce y le amarga el vientre, pero dulce por el engaño, ¿ya? Y en el otro por la equivocación. Entra dulce, pero el otro era una equivocación programada adrede por el Señor para producir el efecto que el Señor necesitaba, pero al final le iba a hacer bien. ¿Ya? Es como los remedios que hacen bien al final. Pero estos otros no, estos hacen mal para siempre, la falsa doctrina. Ahora miren, esta unión ilícita con el mundo, acerca de esto, hay una cita en Conflicto de los Siglos, página 431, que explica así. La infidelidad, porque ustedes saben que porneia es la palabra fornicación en griego, se usa para todo tipo de relación sexual ilícita, sea de todo tipo, sea por la deslealtad del marido con la mujer o de la mujer con el marido, adulterio, digamos, sea por relaciones sexuales aberrantes con los animales o con pedofilia o con cualquier tipo, o con personas del mismo sexo, cualquier tipo de asociación sexual ilícita es porneia, y esa es la palabra para fornicación. Entonces, es la misma palabra para adulterio que se usa cuando en Éxodo, en el idioma hebreo, dice no cometerás adulterio. En Nuevo Testamento, porneia en griego. ¿Ya? Entonces, aquí nos explica que esta fornicación espiritual es la infidelidad a Cristo. Y dice así acerca de esto. La infidelidad a Cristo, de que la iglesia se hizo culpable. ¿Cuándo? ¿Cómo? Al dejar enfriarse la confianza y el amor que a él le unieran. Ya en la iglesia, el tiempo de Éfeso, empezó al tiro, porque recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor se enfrió. La infidelidad tiene que ver entonces cuando uno deja enfriarse su relación con Dios. Aquí la infidelidad a Cristo. Dice, se hizo culpable al permitir que ocurrieran dos cosas en su vida. Esas dos cosas la condujeron al adulterio. Primero, dejó enfriarse la confianza y el amor que a él le unieran. ¿Ya? Por ejemplo, Abraham tuvo una relación adúltera con Agar, por supuesto. Solamente debía tener como esposa a Sara, pero perdió la confianza en la promesa de Dios y entonces cometió adulterio. ¿Se fijan? Entonces, la infidelidad a Cristo, de que la iglesia se hizo culpable al dejar enfriarse la confianza y el amor que a él le unieran, y al permitir dos cosas. Primero,
se enfría el amor. Así se mete el adulterio. Y después se permite lo que no se debe permitir. Y al permitir que el apego a las cosas mundanas llenase su alma, como se dice en el adulterio literal, empiezan a mirar para otro lado, así dice, ¿no? Así se usa esa expresión. La mujer empezó a mirar para otro lado, pero no empezaría a mirar para otro lado si no se hubiera enfriado su confianza y su amor. ¿Se fijan? Entonces, ahí está el peligro. Y acá está lo que provocó su caída. El apego a las cosas mundanas llenó su alma. Es comparada esa infidelidad a Cristo, al de permitir todo eso, es comparada a la violación del voto matrimonial. Eso es lo que le pasó a la iglesia. ¿Ya? ¿Cuándo permitió el apego a las cosas mundanas que llenase su alma? Primero, cuando vio que con el edicto de 313 de Milán, ¿no es cierto?, de tolerancia, ya no iba a haber más persecución. Ay, qué bueno, si eso era justo lo que quería. Ya, no hay más persecución. Entonces, ¿para qué nos vamos a urgir tanto? No tenemos que andar arrancando, nada. Podemos relajarnos, no tenemos que estar afanados. Entonces, en vez de estar pensando que a lo mejor nos vamos a tener que ir a otro lugar arrancando, voy a hacer una buena huerta, voy a hacer una tierra aquí, voy a comprar, voy a donar mi casa, voy a invitar gente, voy a empezar a vivir la vida normal, como dice uno, ¿no? Y ya no tener mis ojos puestos en la casita de arriba, sino en la que tengo acá en la tierra. No en las cosas del cielo, sino en las cosas de la tierra, mi trabajo de la tierra, mi casa de la tierra, mis parientes de la tierra, no los del cielo, porque tenemos parientes del cielo y de la tierra. En mis amigos, no del cielo, sino en mis amigos de la tierra, en mi trabajo de la tierra. Entonces la gente comenzó con eso y luego entonces, pero esto tiene un precio, la adoración va a tener que ser en domingo. Y como no pueden haber 2 días libres, entonces vamos a dejar que el día libre sea el domingo, el formalmente libre, y que el sábado se trabaje. Y también concedieron eso, y ya al empezar a conceder una y otra cosa, ya se habían rebelado contra su esposo verdadero. Estaban confiando su protección al poder civil, a su nuevo esposo que eran los reyes de la tierra, y entonces cometieron infidelidad para con Cristo. Miren, se acusa además a Babilonia, porque tiene este nombrecito, Jezabel también, ¿no?, de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra, así como Jezabel tuvo una relación ilícita con Acab, o Acab, mejor dicho, con ella, porque no tenía que un judío casarse con una mujer que era sidonia. Más encima, hija de un rey que era idólatra y que trajo la idolatría al pueblo de Israel. Dice, se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. ¿Sí? ¿No la acusó acaso Dios? Y en tiempos del Antiguo Testamento, ya en Ezequiel 16, por ejemplo, nosotros vemos como Dios acusa de ramero a su nación. ¿Se acuerdan cuando le habla? Y tú, yo te vi, te tomé y te hice hermosa y todo, y tú viste a los príncipes de estas naciones y te fuiste con ellos y me abandonaste. En Ezequiel 16 habla de eso. Así como una ramera, dice, eres peor que una ramera, porque más encima ni siquiera te dieron dinero para eso, la ramera siquiera gana plata, sino que tú gratuitamente te ofreciste a tus amantes, hablando de las otras naciones. ¿Se fijan? En este caso dice que se acusa además a Babilonia de haber tenido, relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía, ahora en el, digamos, Nuevo Testamento, se transformó en ramera. También. Roma se corrompió de igual manera, igual que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel. Ahora, en Roma se había puesto la sede para la iglesia cristiana y se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. ¿Sí? La misma condenación que recibe la mujer ramera de todas las épocas, que es infiel. ¿Ya? Y violar el mandamiento de Dios, la paga del pecado es la muerte. Así que por eso cayó Babilonia. La muerte, digamos, de su apogeo, de su supremacía, digamos, con el poder, digamos, cayó. Sufrió una herida mortal. Pero iba a ser sanada esa herida mortal. Pero al final va a morir de muerte de verdad. Ahora miren,
El gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. O sea, ella fornicó hasta enloquecer. Hizo todas esas herejías, blasfemias y todo lo demás en contra de Dios, perdió total temor de Dios, fornicó en su misma presencia, en el mismo templo, como Dios, haciéndose pasar por Dios, y ahora le dio a las naciones del mismo vino. Dice, el gran pecado es ese, de que vivan del vino de la ira de su fornicación. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa ¿qué cosa? Las falsas doctrinas. ¿Se acuerdan que dijimos que comer eso era la doctrina falsa? Entonces, ese vino representa las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado ¿de qué? De su unión ilícita con los magnates de la tierra. Sean reyes, sean, hoy en día tenemos consorcios, monopolios, tremendas empresas que controlan todo el mundo. En ese tiempo no. Ahora sí, tenemos magnates de la tierra que no solo son reyes, en ese tiempo los grandes magnates eran solamente casi los reyes, pero hoy tenemos, a ver, ¿qué empresas de, por ejemplo, de, a ver, ustedes, Tesla, por decir, Microsoft, etcétera, ¿no es cierto? Son los grandes magnates de la tierra. Ahora, esta copa embriagadora representa la falsa doctrina que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. Ojo, porque cuando ustedes leen Apocalipsis 18, la caída de Babilonia, se dan cuenta porque ahí se produce una ruptura entre los magnates de la tierra y los reyes de la tierra y Babilonia. Y entonces nos damos cuenta que todas estas grandes empresas del mundo tienen una relación con Babilonia, con sus falsas doctrinas. Han bebido del vino de la ira de su fornicación. ¿Y por qué ira? Porque como se vuelve loca, no quiere que nadie ataque lo que ella ha propuesto hacer y lo que ella está haciendo, y es capaz de matar por eso. Bueno, cualquiera que se le cruce por delante tiene que pagar el precio, porque ella no quiere que nadie la enfrente o confronte, y por lo tanto el mismo espíritu va a mover a los magnates de la tierra y va a mover a los reyes de la tierra, en este caso los presidentes de las naciones. ¿Y contra quién va a ir dirigido? ¿Contra quién iba dirigida Jezabel en su ira? ¿Contra quién? Contra el pueblo de Dios. Persiguieron a los profetas de Dios, pusieron los profetas de ellos. Persiguieron a Juan Bautista y le cortaron la cabeza. Y ahora, los 1260 años, estuvieron matando a los santos del Altísimo, y falta todavía que se complete ese número con los que van a caer ahora al final. ¿Se fijan? Ahora dice, la amistad con el mundo corrompe su fe, y a su vez Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de la Sagrada Escritura. ¿Y qué astucia la de Babilonia? ¿Por qué? Porque ellos saben, Roma sabe lo que le gusta al mundo. Entonces eso no lo toca, porque quiere ganarse el favor del mundo. Y hay un ir y venir. Uno corrompe al otro y el otro lo corrompe a ella. Entonces, esa copa, esa falsa doctrina, son las que ella le vende a los magnates y a los reyes de la tierra. ¿No es cierto? Porque fíjense ustedes, ¿por qué la van a visitar? Porque buscan prosperidad y porque también ella ha llegado a tener poder civil y buscan que mediante la religión ella busque que se alíen o que le resulten, digamos, los planes a los reyes de la tierra. ¿Ya? Cuando alguien quiere ser presidente de una nación, generalmente cuando está de candidato a presidente, ¿para dónde va? ¿A dónde el Papa? No va a decirle, yo quiero que tú me ayudes con tu poder civil, porque es una nación así chiquitita, ¿cuánto poder civil tiene? No tiene. El poder civil le da una ventaja política, pero no tiene una ventaja de las armas, del poderío, como Kim Jong-un, como Estados Unidos, ¿no es cierto? Que peleaban porque el Trump decía que el otro decía que apretaba, no, Trump creo que decía apretaba un botón de su escritorio nomás y hacía sonar a Kim Jong-un, y Kim Jong-un mostraba y hacía desfilar sus misiles. ¿Se acuerdan de esa guerra que hubo?
Porque lo que le da el verdadero poderío a los magnates y a los reyes de la tierra es que pueden hacer amenazas de muerte. Sin amenaza de muerte no hay obediencia. Sin amenaza de cárcel, cautividad vendría a ser, no hay ningún temor. Sin amenaza de despojo, que es también lo otro que la profecía dice, que es te vamos a sacar una multa o te vamos a quitar tus propiedades, sin eso la gente no obedece. Entonces, por eso se busca la ayuda del poder civil y tiene que buscarse un poder civil que tenga las cualidades, la espalda, el soporte de las armas, porque si no la gente no obedece. ¿Se fijan? Entonces, por eso que al final el decreto de muerte va a ser que todas las naciones digan no, y antes del decreto de muerte empiezan a oprimir, ¿no es cierto?, con cárcel, con no poder comprar ni vender, con todo lo demás, y la gente, por esa conveniencia, igual que Pérgamo, transige, y igual que le pasó a Tiatira, entra después en un estado de tal tiniebla espiritual y tal locura espiritual que ya no le importa a Dios lo que haya dicho que iba a hacer. Le importa estar bien con los que lo están extorsionando, nada más, para vivir feliz su vida aquí en la tierra, y punto. Entonces, esta influencia corruptora, nuevamente lo leemos, la amistad con el mundo corrompe su fe, y a su vez, Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de la Sagrada Escritura. Sus doctrinas halagan los sentidos espirituales embotados de estos poderes de la tierra que dicen, ay, no hacer que Dios se enoje con nosotros, pero es que nosotros no estamos de acuerdo, y roban, mienten, sin ninguna tapujo. Y el presidente de la República no ha mentido para llegar al poder, díganme uno, o un alcalde, o cualquiera que no haya mentido alguna vez, cualquier cosa por el poder. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia le puede decir a ellos que son mentirosos, que la Biblia dice, no, dirás contra tu prójimo falso testimonio. No, porque queda mal con ellos. Entonces la iglesia tiene que predicarles solamente cosas agradables. La iglesia dice que hace perdones, ¿cómo se llama ese nombre que tiene? Ellos van nomás hasta él. Todavía hay una iglesia en Copiapó donde están los precios de la indulgencia anotados por detrás. Se podían pagar por adelantado. Si usted que tenía ganas de pecar el fin de semana, usted pagaba por adelantado, pecaba y ya estaba arreglado. Así que no le iba a caer nada encima, para que usted tenga una idea. A ese límite que llegan las cosas, sin límite, digamos. Muy bien, y termina aquí la cita, dice, Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. Porque más encima, nunca faltan los que tenían, sí, discernimiento espiritual, decían, pucha, pero es que es verdad, la iglesia tiene, la Biblia dice obedecer a vuestros pastores, sí, pero es que el obispo, miren lo que está diciendo, la Biblia dice otra cosa acá. Entonces la Biblia, ¿qué hizo la iglesia? Pásame la Biblia, pásame la Biblia, pásame la Biblia. No, aquí nosotros, ustedes no saben interpretar la Biblia, nosotros tenemos la Biblia, pásame toda la Biblia. Y le negó la Biblia al pueblo para que la gente no se diera cuenta que lo que estaba haciendo estaba en contra de la Biblia. ¿Se fijan? Le negó la Biblia y exigió y dijo, no, es que nosotros le vamos a decir lo que dice la Biblia. Y ahí empezaron a enseñar lo que se les ocurrió. Y la gente por eso temía, porque les creía todas las barbaridades que se les ocurrían, y por eso no había control sobre los reyes de la tierra al final, que ellos mismos estaban de acuerdo con la iglesia. Al final también ellos perdieron todo apoyo a la iglesia, porque la iglesia le tomó gusto al poder y los oprimió a ellos por la superstición que había introducido en el pueblo, en base a las falsas doctrinas que estaba entregando. Muy bien, eso ha sido nuestra clase por hoy. El próximo sábado pensamos continuar con esto, y lo otro que quedó pendiente, que no lo subí, lo voy a tener que hacer en una clase. Voy a hacer 2 clases en una y la voy a subir para que quede más clara esa parte, porque no me dejo muy conforme, pero creo que ahí va a quedar mejor. Muy bien, vamos a pedir a la persona encargada, por favor, que pueda venir y tener por nosotros la última oración. Nos arrodillamos para orar. Bien. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias infinitamente por el cuidado que tienes siempre con nosotros.
Te damos las gracias por esta clase de profecía, Señor, que nos ayuda a entender un poco más lo que tienes preparado para nosotros, para no caer nunca en el engaño. Te damos las gracias por tu sierva Jacqueline, que tiene siempre la disposición de venir a compartir estas enseñanzas, y te damos las gracias por nosotros, Señor, porque pones en nuestro corazón el deseo de venir y de aprender más en este tu santo día. Señor, te pedimos que nos sigas cuidando a pocas horas de que culmine tu santo día. No sabemos todavía lo que nos depara, pero te pedimos que nos asegures, que ponga la aseguranza en nuestro corazón, Señor, de que tú tienes el control de todo y que nosotros estamos siempre en tus manos. Te agradecemos por los cuidados que vienen para nosotros, y te pedimos que nos ayudes a ser mejores personas cada día, tener una comunión más estrecha contigo, y que tu Santo Espíritu nos guíe en todas las cosas que hagamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Bien, nos despedimos de todos hasta el próximo sábado. Que tengan una hermosa semana. Que Dios les bendiga. Chao a todos.